Bendiciones a todos los hermanos y amigos a esta hora de la noche. Estamos una vez más aquí en el programa Discipulando las Naciones. Les saluda Jorge Alba. Estamos gozosos, ¿verdad? Una vez más llegó este día para poder transmitir un poquito, una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos un pequeño momento, un pequeño tiempo para poder exponer un pensamiento de la palabra de Dios. Conmigo se encuentra este hermano Héctor. Dios te bendiga, Héctor, ¿cómo estás? Amén, bendiciones, mi hermano. Gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén, así es, la verdad que es una bendición. Hacemos la cordial invitación a todos los hermanos y amigos que viven aquí alrededor de Los Ángeles, que todavía tienen tiempo para venir con nosotros, ¿verdad? Disfrutar de la presencia del Señor. Aquí hay gente alegre, hay gente amable, hay gente con dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Gente que buscan, que tienen hambre de la palabra de Dios, así de que hacemos esa cordial invitación, y a todos los también los amigos que quieren venir. Quizás hay personas que tienen una necesidad. El Señor tiene una palabra puntual para tu vida. Ven acá con nosotros en la Iglesia de Cristo Ministerios Elim Central Los Ángeles, donde ministra nuestro pastor Jorge Fuentes. Él es el siervo de Dios, el pastor general que está aquí ministrando la palabra. Amén. Así es, va a ser de una gran bendición poderte tener aquí a la par de nosotros, para que no te digan y no te cuenten, sino que tú mismo puedas recibir esa bendición que está bajando del cielo. Papá es fiel, siempre decimos eso. Porque... Pero más conmigo, dice el pastor. Conmigo. Bueno, en esta noche quisiéramos hablar de un pequeño pensamiento, ¿verdad? De un tema muy, muy importante que yo creo que nos afecta, si no la mayoría, ¿verdad? De diferentes niveles de personas, quizás hasta de una ovejita, de los corderitos, hablando espiritualmente, ¿verdad? No estoy hablando de los animalitos, ¿verdad? Estamos hablando a nivel espiritual. Es una actitud que creo que el Señor lo detesta desde que Él confrontó a un grupo de personas en su ministerio. Realmente fue tan duro con ellos, fue tan fuerte. Él confrontó de una manera letal a esas personas que realmente uno se pone a pensar qué tan difícil tener esa actitud, qué tan fuerte o tan feo tener ese carácter. Realmente nosotros tenemos que meditar en esto, porque realmente la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros restauremos cada día nuestra vida. Estoy hablando de la hipocresía. La hipocresía es sumamente tremendo, Héctor, que a veces caemos en eso y sin darnos cuenta. Y fíjate que es bien tremendo, porque muchas veces uno, por querer quedar bien con las personas, a veces voy a quedar bien con el hermano y a veces se comporta uno hipócritamente y no es exactamente lo que uno realmente piensa o lo que uno quiere hacer. Y sí, tienes toda la razón, a veces es un área que sí, realmente nadie se salva. Todos por alguna razón se manifiesta, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy día. Es un tema muy precioso, porque nosotros vamos a empezar a entender qué es lo que le agrada a nuestro Señor, qué es lo que Él quiere, cómo nosotros podemos morir a nuestra voluntad. Y esa área que el hermano estaba hablando es para que nosotros nos podemos despojar y podamos vivir lo que es el verdadero evangelio y ser unos hijos de Dios genuinos. Exacto. Esta palabra hipócrita viene de una raíz griega, el número 5273, que quiere decir hupócrites, que significa un actor bajo un carácter asumido. O sea, en otras palabras, asume un carácter que no es de él. Es interesante porque está hablando de una actuación. En el antiguo Israel, ¿verdad? Los griegos practicaban ellos, los hipócritas, ¿verdad? Que eran como actores. Representaban un personaje que no eran. Y es interesante porque luego dice acá, un actor, dice, es actor en escenario. Es aquella persona que sube al escenario, empieza la actuación. Yo creo que todos nosotros hemos visto algún show, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres les gusta ver novelas, como decía el pastor, lloran ahí en las novelas, pero eso es un show, es una actuación. No necesariamente se le murió la hija o no necesariamente se le murió el familiar. Entonces, eso sucede, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la vida espiritual. Existen ciertas actuaciones que a veces hacemos
hacemos, o sea, me incluyo porque realmente todos en alguna u otra forma hemos actuado, porque es tremendo el tema de la hipocresía, porque como tú decías, me llamó la atención cuando decías que a veces tomamos esa posición con tal de caer bien. Es por decir, me invitas a tu casa. Exacto. De repente me sirves un plato de lentejas que a mí no muchito me gusta, ¿verdad? Y de repente me dices, ¿te gusta la comida? Está riquísima, la verdad, me gusta. Gracias, hermano Héctor. Pero estoy actuando de una manera hipócrita porque realmente por dentro digo, Dios mío, porque me hubiera dado frijolitos. Entonces, cuestiones así caemos tan fácilmente a la hipocresía. Sí, por eso que tenemos que tener cuidado para no tener esa actitud, porque si tenemos esa actitud, entonces realmente no estamos agradando a Dios. Es mejor ser sincero, como decía una vez un pastor, decía, es mejor estar sincero, sincera, dice, porque ya ve que la cera lo utilizan para cubrir los desperfectos del muñeco, pero es mejor ser una persona bien sincera y no llegar a tener esa actitud de hipocresía, porque sabemos que Dios no le agrada. Exacto, vamos a ver un pasaje bíblico que es muy interesante, está en Mateo 6:2, dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, porque hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. De aquí empezó a hablar nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a estar viendo algunos tipos de hipocresía que lo menciona el Evangelio de Mateo. Y el Señor Jesucristo estaba hablando a los religiosos. Es interesante, Héctor, cuando miramos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, arremete contra los religiosos, como que son los que más actúan. Una persona religiosa es aquella persona que tiene una doble identidad, muestra algo que no es, porque mucha gente uno ve tan espiritual, pero cuando vives con esa persona por un momento o ves ciertas cosas, ahí es donde te das cuenta realmente quién es esa persona. Dice uno, wow, se miraba tan espiritual, mira lo que hizo o mira lo que dijo. Realmente esta persona obviamente tiene una identidad. El Señor Jesucristo no tuvo problema con los borrachos, con las prostitutas, se enojó más con los hipócritas. Cierto, es algo bien tremendo que el Señor sí realmente se molestaba bastante cuando miraba la actitud de aquellos fariseos. Y una de las cosas era gente que había estudiado la palabra, que se había metido en las profundidades de la Biblia, pero sin embargo, a pesar del aviso que daba la palabra, ellos no hicieron caso, sino que siguieron viviendo en esa actitud de hipocresía. Es tremendo. Sí, es tremendo. El pasaje de Mateo 6:5 dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar. Está tremendo esto, dice, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Está interesante eso, no sé cómo puedo decir esto, pero hay gente que ora en el Facebook para ser visto, ¿verdad? Señor, yo no me imagino al Señor levantándose en la mañana, dice, abro el Facebook, me está orando mi hijo, le voy a responder, le voy a dar un like. Realmente, no sé, como que pareciera ser que estamos llegando a esa actitud que ellos oran en las calles. Obviamente no tenían redes sociales, pero lo hacían en las calles para que la gente los viera. Wow, qué tan espiritual es el hermano Héctor. Cada vez que estoy cerca de él se siente esa unción. Realmente a veces adoptamos actitudes que no tenemos. Yo creo que tenemos que ser real. El Señor busca más lo auténtico, lo verdadero. En otras palabras, Dios no quiere lo falso, porque una persona con hipocresía es una persona falsa. Y eso es fuerte. Es como el Señor le decía a los fariseos, se da sepulcros blanqueados. Sí, eso es lo que vamos a ver, el Señor da una lista ay de vosotros fariseos hipócritas, hay como 8 ayes de hipocresías, es tremendo esto. Sí, es tremendo porque realmente nosotros tenemos que no caer en la misma situación como los fariseos, y especialmente los que estamos adentro ya que hemos recibido a Cristo como Salvador, y no caer en esa actitud de hipocresía, porque si no tomamos en vano la palabra de Dios.
hay que tener mucho cuidado realmente, hermano Jorge. Sí, no, la verdad que sí. Estaba viendo yo los ayes de la hipocresía, lo que decía anteriormente. Las oraciones de falsa espiritualidad. Entonces vamos a ver aquí, entrar de lleno al tema, ¿verdad? ¿Qué es una falsa espiritualidad? ¿Qué es aquella persona que dice, yo soy espiritual, yo tengo un nivel de espiritual, yo oro en las mañanas y todo, pero realmente tiene esa espiritualidad genuina o es una falsedad que quiere adoptar para poder caer bien a todos? Porque eso es básicamente lo que hace la hipocresía, adoptar una actitud para poder demostrar algo que uno no es. Entonces, si la gente cree, dice, wow, ese hermano sí que es bien cañón, ¿verdad? Entonces, miramos aquí el primer ay de esta hipocresía. Mateo 23:14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aquí el Señor Jesucristo da una descripción de ay de los de la hipocresía. Dice, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, en otras palabras, esto llegaron ellos hasta el extremo. Llegaban con las viudas y estos señores, estos religiosos, hacían oraciones largas, como que al hacer una oración larga, dando a entender de que uno es más espiritual. Es como cuando alguien ora por la comida, ¿verdad? Para que miren que yo sí soy espiritual, empiezo a orar una oración larga, pero usualmente cuando está a solas no lo hace. Cuando está a solas, Señor, bendice esta pizza y se la mete todo. Pero no hace esa oración que así como menciona aquí. Fíjate que ahorita que estaba leyendo este versículo, me estaba recordando cuando el Señor cuando aquella mujer que dio todo lo que tenía, que dio todo y dice, aquí os digo que esta mujer dio más que los otros que habían sacado la moneda. O sea, querían ser vistos y querían, como decía al principio, que estaban haciendo un show, y Dios, como a Dios no se le puede esconder nada, ¿verdad? Él conoce lo más profundo de los corazones. Entonces Dios miraba la actitud que ellos estaban llevando. Por eso le decía a esa mujer, aquí esta mujer dio más que ellos, a pesar que era un penny. Sí. Pero ahí Dios vio la genuinidad de la persona, que era genuina y que no había hipocresía en ella. Es tremendo eso, porque es como que queremos caer bien, ¿verdad? Como que hay una... Sí. Yo entiendo que hay una imagen, uno tiene que vender una imagen. No vas a vender en shorts en la televisión, no vas a predicar en playera, en el púlpito. Obviamente tienes que tener una imagen, eso no es hipocresía, pero ya tener actitudes como estos, obviamente ya clasifica como actitudes de hipocresía. Por ejemplo, convertirnos a la gente en tradiciones de hombres. Esto es lo que hacían ellos. Es interesante este pasaje en Mateo 23:15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Yo me ponía, cuando yo estaba estudiando este tema, yo decía que cómo esa gente, por ser espiritual, quería ganar almas, querían ganar, pero cuando ya las tenían ya como bajo poder, bajo autoridad, ¿verdad? Estas almas, ellos lo que hacían, convertían con sus tradiciones, con sus ritos, con sus ceremonias. Y eso es lo que hace la hipocresía. Por ejemplo, vivir una vida de tradición, de ceremonias del mundo, ¿verdad? Que de hombres. Por ejemplo, ¿qué es una tradición? Hay gente que obviamente vive una tradición que imponen doctrina que no están en la Biblia, que no están en las Sagradas Escrituras y quieren aparentar, ¿verdad? Una santidad que no tienen. Entonces, eso es hipocresía. Esto es lo que ellos hacían. Agarraban la gente y luego les imponían sus tradiciones. Porque ellos, ¿cómo vivían estos religiosos? Tenían su propio camino. Según ellos, no se podían contaminar, no se mezclaban con la gente. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, comió con borrachos, con prostitutas, y se ganó a toda esa gente. Y ellos no hacían nada porque según se iban a contaminar. Es tremendo, mi hermano, porque realmente nosotros vemos el buen samaritano, como el buen samaritano tiene comunión con aquella persona que estaba herida, que estaba lastimada, pero sin embargo dice que pasaron
pasaron líderes religiosos y se hicieron a un lado para no contaminarse. Entonces Dios mirando el corazón de la necesidad del hombre y la hipocresía siempre acechando, menospreciando. Déjame hacerte una invitación. Si tú te has sentido alguna vez rechazado, que tú has llegado o tú has caído o has pasado por una situación difícil y cuando has buscado ayuda entre los mismos hermanos y en lugar de recibirte ves la hipocresía que se vive en la religiosidad, a ti te estamos hablando para que tú le abras la puerta de tu corazón y dejes que Jesucristo venga a ti y pueda restaurar tu vida y tú puedas levantarte una vez más, porque ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para que sean salvos. Amén, tremendo, así es, sí, porque así debe de ser. Tú que estás viendo el programa, tienes una necesidad, aparece el número en pantalla, puedes llamarnos, ¿verdad? Amén. Con gusto, nosotros atendemos tu llamada. Entonces, seguimos con este tema, la hipocresía. Dice hipocresía en el liderazgo. Es interesante cuando nosotros vemos esta hipocresía en el liderazgo. Dice en el Evangelio de Mateo 23:16, hay de vosotros guías ciegos. Ya aquí ya aparece, cuando habla de alguien que es guía, obviamente está teniendo una actitud de liderazgo. Los líderes son los que guían, son los que conducen a la gente. Por ejemplo, Moisés condujo a la gente al desierto, ¿verdad? Y Josué condujo a la gente a la tierra prometida. Entonces aquí dice que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Entonces aquí vemos nosotros la hipocresía del liderazgo. Empieza a cambiar todos los principios. Cuando cambiamos los principios como líderes, obviamente estamos llevando cantidad de gente a que tomen esa actitud, porque ya no están poniendo los principios bíblicos, sino están poniendo otros principios. Es interesante cuando nosotros hablamos de líderes, porque hoy en día, por ejemplo, vemos los líderes mundiales, ellos tienen mucha hipocresía, porque son políticos, ¿verdad? Solo para mencionar la palabra políticos ya se sabe que ellos no dicen del todo la verdad, sino que hay algo que esconden. Y ya hablando en el ámbito cristiano, yo creo que un líder debe ser transparente, debe de tener su verdadero carácter, la verdadera identidad que Dios le ha depositado en él. Sí, fíjate que es bien tremendo. Me hiciste recordar ahorita a Balaam, que él quería maldecir un pueblo, pero lo habían contratado, pero él estaba ciego. Entonces a veces, lamentablemente, a veces quieren asumir guías ciegos, pero como viven una hipocresía, entonces ellos no pueden tomar. Y también me enlaza porque estaba recordando a Coré. ¿Qué pasó con él? Todos perecieron. Y eso es lo que sucede cuando hay alguien que está ciego y que vive en hipocresía, automáticamente los está llevando a la ruina. Quiere decir que una persona hipócrita te quita la visión, te hace, te ciega los ojos, no miras más allá. Entonces sigamos aquí, dice hipócrita se fija en las cosas pequeñas. O sea, el hipócrita, por ejemplo, en Mateo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Aquí esta gente se preocupaba más lo que son los ritos, las tradiciones, pero se olvidaban de tener buena justicia, de tener misericordia, de ser fiel. Esas son las actitudes, creo, que debemos de adoptar para no caer en la hipocresía, porque muchas veces caemos en la hipocresía por enfocarnos por tradiciones, por cumplir solamente la religión. Yo voy allá porque así me dieron el privilegio, porque tengo que cumplir. Entonces caemos solamente en una hipocresía sin experimentar realmente lo que Dios quiere para que nosotros demostremos. Fíjate que estaba leyendo un comentario donde dice que aquellos que estén en hipocresía, ellos entonces se muestra orgullo, lascivia y maldad. Entonces quiere decir que como se hace ese momento, cuando uno va a alguna reunión y solo llega para cumplir, pero
¿qué se manifiesta, verdad? Dentro de ya cuando está en la reunión, como estaba con hipocresía, entonces que llega él a sembrar cizaña. Eso es porque lo que estaba viendo acá era de que trae lascivia, trae un montonal de cosas que son contrarias a las cosas que estabas diciendo en su momento. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos, que estemos atentos, que estemos despiertos para no caer en esa de la hipocresía, porque si no, imagínense, de la abundancia de los labios, de la boca. Sí, habla el corazón. Es interesante también, el hipócrita se fija más en la vestimenta. Este pasaje bien interesante porque dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Estamos leyendo del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, del 13 en adelante. Ahora estamos en el verso 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Nuestro Señor Jesucristo como que sí conocía el interior de la gente, ¿verdad? Se trataban de llegar bien trajeado a la iglesia, pero venían de fornicar, venían de adulterar, venían de robar, se miraban bien vestidos. Por ejemplo, hoy en día existe un legalismo tan extremo cuando se habla de la santidad, le arremeten contra la mujer, y la santidad es para el hombre y la mujer. Porque cuando dicen, no, la mujer tiene que vestir un vestido largo, pareciera musulmana, ¿verdad? Entonces dicen, ahí está la santidad. Yo creo que tiene que ver más lo que hay en nuestro interior, porque dice claramente, ustedes, el hipócrita solo limpia todo lo de afuera, viene bien maquillada, viene bien peinado, con su perfume de buena corbata, pero realmente trae un montón de pecado que solo el Espíritu Santo lo puede ver. Y fíjate que es bien curioso lo que estás diciendo hace momento, porque digamos, y la gente, realmente las personas, cuando ven a una persona con corbata, así, con saco y todo, lo tratan re bien. Sí. Pero si llega una persona que es sincera, una persona que es pobre, que no tiene ni vestimenta, pero que él es más sincero, sí, que el de traje, lo tratan mal a él. Fíjense que es bien tremendo. Inclusive han hecho experimentos en la sociedad en donde prueban la sinceridad del hombre, y se han descubierto que el 90% de los pobres que están pidiendo limosna son más sinceros que aquellos que van de traje. Sí. Es tremendo. Sí, eso es una realidad, eso es una realidad. Es tremendo esto. Entonces hay que limpiar por dentro. Dice, el hipócrita se fija en lo exterior. Una persona hipócrita se fija solamente en lo que ve. Dice Mateo 23, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí el Señor Jesucristo aquí sacó la ametralladora y les dio hasta debajo de la lengua a los religiosos. Como decía anteriormente, el Señor Jesús no tuvo problema con los pecadores, tuvo problema con los hipócritas. Y aquí claramente le dice, se ven hermosos por dentro, así como sepulcros blanqueados. No sé, por ejemplo, nuestras fiestas, tradiciones del mundo, ¿verdad? Las fiestas del mundo pintan en los panteones, el cementerio, lo pintan de diferentes colores, se ve hermoso, pero por dentro tiene huesos de muertos. Así son los religiosos, así es el hipócrita. Por dentro está pero impecable, pero por dentro trae un muerto, trae actitudes que hieden, que apestan. Y eso obviamente, eso es lo que el Señor detesta, una persona con una actitud de hipocresía. Dios quiere que nosotros seamos genuinos, que tengamos la verdad, porque si nosotros tenemos una vida falsa, obviamente no podemos transmitir el mensaje de Jesucristo, porque llevaríamos doble vida. Y fíjate que es bien curioso porque me puse una vez a buscar en una Biblia y hablaba, hacía una referencia donde decía que hablaba de los pozos secos. Y decía que es semejante, el sepulcro blanqueado es semejante a un pozo seco. Quiere decir que un día llevó una gloria, pero un día se apagó. Entonces empezó a utilizar las vanas palabras, entonces se llenó de hipocresía. Y ya el Señor, cuando vio el corazón, dice, no, ya está seco, ya está muerto, en otras palabras, está muerto espiritualmente. Exacto. Es interesante, el verso 28 dice, así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Es tremendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo no se le pasó ni una. O sea, que Él miraba la actitud, miraba por dentro a las personas, no se fijaba por fuera. Por ejemplo, la mujer que derramó el perfume, el Señor vio su corazón, pero la gente vio la actitud que tenía. Ella es prostituta, cómo se le acerca al Señor, pero el Señor vio realmente la sinceridad que tenía. O sea que el Señor vio más allá, tiene ojos de amor y misericordia para aquel que tiene una actitud genuina, que no tiene hipocresía por dentro. Por ejemplo, los dos que se murieron cuando vino el Espíritu Santo, que eran Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos ocultaron algo, aparentaron personas de buen corazón, de dar una ofrenda, todos estaban de acuerdo, pero había hipocresía por dentro porque demostraban que ellos querían ayudar a la iglesia, pero sin embargo el Espíritu Santo descubrió que ellos tenían hipocresía por dentro y fueron descubiertos y terminaron muertos. Es interesante, el tiempo aquí pasa rápido, ¿verdad? El hipócrita se siente mejor que el otro. Es tremendo porque el hipócrita siempre quiere lucirse mejor que el otro, siempre quiere sentirse el más mejor que el prójimo. Entonces, en el Evangelio de Mateo 23, 29 dice, ya por último, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Pero decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. En otra palabra, el hipócrita dice, yo no hubiera pecado así, yo no pecaría como yo no hubiera hecho tantas cosas, porque el Señor me ha hecho diferente. Esa es la actitud de un hipócrita. El tiempo aquí pasa rápido, ¿verdad? Sí. Sale volando rápido. Así es. Bueno, agradecemos los que estuvieron viendo el programa, realmente estamos contentos. Esperamos que esta porción, esta cápsula de la palabra haya sido de bendición para ustedes y que Dios los bendiga. Y gracias a mi hermano Héctor. Dios te bendiga, gracias por estar aquí en el programa Discipulando a las Naciones. Bendiciones.